Bueno, en la semana pasó lo que todos esperamos. Crónica de un fallo político anunciado. Podría titular este editorial Golpe mediático judicial, porque no tiene ningún efecto jurídico. ¿Pero cómo? Si la Corte resuelve cuestiones jurídicas. Pero no, ya había pasado el tiempo del decreto, donde Rodríguez Larreta había ido a la Corte, por lo cual lo que resolvió la Corte es abstracto. Hoy rige un nuevo decreto de necesidad de urgencia. Y como dijo Alberto Fernández, después de conocido el fallo, nadie todavía se presentó ni ante la Corte Suprema, ni ante un juzgado federal de la capital federal contencioso administrativo, ni a los jueces amigos de Larreta de la ciudad, ningunos padres de familia, ninguna ONG, por lo que en la Argentina, un país de locos, hay un decreto que dice que no a la presencialidad en el AMBA, y Horacio Rodríguez Larreta desobedece. Esta es la realidad, porque la Corte no resolvió sobre este nuevo decreto, sino que resolvió sobre el anterior, que ya cuando resolvió se tornaba abstracto, que quiere decir que ya pasó. La Corte resolvió sobre algo que había terminado temporalmente. Y como siempre digo, ¿cuántos habrán leído el fallo de la Corte que tiene 94 carillas? Dividido de esta manera. Hay dos miembros de la Corte, aquellos que fueron nombrados por decreto por Mauricio Macri, en su momento, y después dio marcha atrás, Rosenkrantz y Rosati, que hacen un voto muy lavado sobre el tema de la autonomía, no profundizando sobre los fundamentos de la epidemia que presentó el gobierno nacional, y dando de alguna manera, por cierto, la presentación de Horacio Rodríguez Larreta respecto de la presencialidad y que eso no afecta el aumento de casos. No reconocen el AMBA, ni Rosati, ni Rosenkrantz, ni Lorenzetti, ninguno reconoce el AMBA como una región sobre la cual el gobierno tomó la resolución. No evalúan el aumento de casos, no evalúan el aumento de muertes. Paréntesis, ¿sabe que la palabra muertes no está en ninguna foja de las 94 del fallo de la Corte? ¿Y sabe cuántas veces está la palabra pandemia? 3. COVID-19, 4. Es decir, que si usted lee el fallo y no está metido en el tema, va a creer que Alberto Fernández un día se levantó, se tomó 2 grapas y sin que pase nada dijo: hoy no hay presencialidad en las escuelas del AMBA. Y claro está, de haber sido así, la Corte tendría razón. Como el presidente va a dictar un decreto de necesidad de urgencia si no pasa nada y va a suspender la presencialidad de las calles. Pero no. Hay una pandemia. Y mire, tengo el número desde que la Corte intervino del aumento de muertos y contagiados en el AMBA. Porque un dato concreto, la Corte se involucró. Como le dije antes, la Corte es responsable de lo que pasa en el AMBA derivado de la presencialidad y la movilidad social que esto genera. Le digo a los miembros de la Corte que desde que ellos tomaron el caso hubo 260.000 casos más y hubo 5.000 muertos más. Es decir, de no haber intervenido la Corte, con lo cual Larreta tendría que obedecer, a lo mejor tendríamos en el ámbito del AMBA menos cantidad de contagiados y de muertos. Pero a la Corte mucho no le interesa. Ahí el doctor Carlos Rosenkrantz habla de lo que presentó el gobierno son observaciones coyunturales. A ver, hay 3.100.000 afectados y casi 67.000 muertos. No está probado, dicen algunos de los jueces, que no son médicos ni infectólogos, no está probado que la epidemia aumente con la circulación. ¿De dónde sacaron ese dato? Porque no llamaron al cuerpo médico forense.
Y finalmente lo que le dije antes, que es lo más importante, para los miembros de la Corte no existe la región AMBA. Sobre esa base está claro lo que iban a resolver. Sin embargo, algunos ponen el derecho a salud después que el derecho a la educación. ¿Cómo? Sí. En el orden de derechos, algunos de los magistrados hablan de lo importante del derecho a la educación, citan los tratados, y después dice, está claro que el derecho a la vida también es importante. Por suerte, Ricardo Lorenzetti, en el único fallo más profundo, más político, dice, no se puede tener derecho a la educación si no se respeta el derecho a la vida. Concretamente dice, no se puede estudiar si uno está muerto. Esto lo dice Ricardo Lorenzetti, que hoy lo vamos a hablar con el doctor José Ubeira, es el fallo más político, más realista, y además remite al Consejo Federal de Educación, donde se tienen que poner de acuerdo. Le tira un tiro a la política a Lorenzetti. Dice, mire, pónganse de acuerdo ustedes, no traigan estos problemas acá. Así que este golpe mediático, ¿por qué? Porque desde el lunes, el martes y el miércoles, después del fallo, ya los medios lo ponían en la tapa. Y algunos citaban frases textuales de los votos de los miembros de la Corte. Esto se llama lo mediático. Tienen que ser más prolijos los miembros de la Corte. Díganle si vamos a ir a favor de Larreta, pero no le den el texto. No hace falta. Porque ya desde el lunes lo adelantaban, el martes lo recontra adelantaban, y como salió el martes, el miércoles otra vez lo ponían. Y le pusieron 3 tapas. Pero le voy a decir un dato. ¿Usted vio a Horacio Rodríguez Larreta festejar este fallo? ¿Vio que alguien del derecho haya reivindicado el fallo de la Corte? Inclusive aunque esté del lado de Horacio Rodríguez Larreta. Se decía que a la noche iba a haber una conferencia de prensa, donde Horacio Rodríguez Larreta iba a hacer alarde del fallo de la Corte. Y no lo hizo. Porque la situación en el AMBA está complicada y en la capital federal se están muriendo docentes, se están muriendo porteros de los colegios, se están infectando los padres de los pibes, se están infectando los pibes por la presencialidad. Así que, lamentablemente para algunos, en la escuela se aprende, se educa, se trabaja y se muere hoy por hoy. Ayer hubo un bocinazo, el otro día hubo otro, de un montón de docentes desesperados porque los obligan a ir a trabajar. Y a los padres que no quieren mandar los hijos, los obligan a llevar a los hijos. Hay una extorsión encubierta, porque a los hijos si no le ponen la falta, y a los docentes le descuentan el salario. Ayer murió una docente y rápidamente se las reemplaza, ¿vio? Yo me acuerdo cuando yo iba al colegio, si moría un docente, cerraban el colegio por un día. Y nos explicaban, falleció la maestra de 5º grado. Ahora parece ser que en la pandemia, como el riesgo es morirse, se muere un docente y se ve que eso no le hace daño a los pibes que ver que un docente se murió. A los pibes le hace daño quedarse en la casa. Cosa que no me queda muy claro. Bueno, a esa docente ayer, se lo voy a contar en un ratito, le pusieron que la causa de muerte fue accidente de trabajo. Después explicaban qué es la fórmula que tienen los docentes para reemplazar a uno. No, pero hay pandemia, muchachos. Dejemos de lado las formas. En la ciudad de Buenos Aires hay muchas formas. Hay trabajo en equipo, todo lindo. Pero lo que está pasando es un desastre. Es un desastre. Y el daño que le hace a los pibes, que hasta hace una semana tenía una maestra y que hoy no la tienen más, repito, es mucho más grande o más grave que quedarse en la casa. Pero ¿qué saco como conclusión de este fallo? Hasta ahora, Alberto Fernández carga con la mochila de todo lo que vaya a pasar. De hecho, él lo dijo. Yo soy el responsable porque me han elegido para conducir los destinos del país y me ha tocado. Como dijo ayer, se ve que estaba en la letra chica que iba a haber una pandemia. Pero a partir de este fallo, por eso creo que Horacio Rodríguez Larreta no estaba contento, quería la inconstitucionalidad del DNU, cosa que no logró. Lo que dijo la Corte es que se violó la autonomía por el tema de la presencialidad de las clases. Nada más. Un inciso de un decreto que es larguísimo. Entonces me parece que a partir de ahora, Horacio Rodríguez Larreta y los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Rosati, Maqueda, Rosenkrantz y Lorenzetti, son responsables de lo que vaya a pasar en el AMBA, que ellos desconocen.
Y Horacio Rodríguez Larreta, desde aquel día, 21 días para atrás, es responsable directo, no quiere decir culpable, responsable directo de las muertes que se produzcan en el ámbito escolar. Está claro, porque de no haber clases, no digo que no habría muertes, pero seguramente habría menos muertes y menos contagios. Así que el golpe mediático judicial se dio con un fallo para instalar un candidato, Horacio Rodríguez Larreta. El golpe popular se prepara para el 25 de mayo, con una marcha convocada al Palacio de los Tribunales. Es hora que aquellos que reivindicamos el Estado de Derecho, con autos, con barbijos, con lo que sea, demos señales de vida ante el avance de los mediáticos, de la Corte Suprema de Justicia y de otros tribunales de arriba para abajo, para hacerles saber que el pueblo eligió un presidente que tiene que gobernar sin que la justicia se entrometa en las cuestiones políticas. Así están dadas las cosas. Será un día de la patria, el 25 de mayo. Ojalá que muchos manifiesten que le están arrebatando el Estado de Derecho y que se deje hacer al presidente que ganó democráticamente lo que tiene que hacer: gobernar para todo el pueblo argentino.